Ya hemos pasado la primera media hora de nuestro programa el día de hoy. Estamos ahora sí ingresando a la primera entrevista. Tenemos en comunicación telefónica con Javier Blanco, secretario general del gremio docente de la Universidad Nacional de Córdoba, ADIUC. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bien, che, vamos arrancando la entrevista. Vos como secretario general, ¿cómo estás viendo el contexto político a días de la elección de la segunda vuelta para los candidatos a presidente? Mira, nosotros desde la universidad en general, o sea, es una sensación un poco de perplejidad frente a, esta aparición tan, no repentina, pero tan fuerte de una ultraderecha que está proponiendo, está teniendo unos discursos y unas propuestas realmente desopilantes, ¿no? Es decir, con una especie de un ataque ni siquiera encubierto a las instituciones públicas, digamos, a los bienes comunes de la sociedad. Realmente lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Porque la universidad pública en particular, la educación pública en general, la salud pública, son pilares de esta sociedad, digamos, y que de pronto desde una propuesta política se esté proponiendo achicarlos o directamente que desaparezcan como formas usuales de existencia, es realmente muy preocupante, ¿no? Sobre todo por la posibilidad que tiene esa fuerza de ganar la elección, ¿no? Hola Javier, te habla Sebastián Forelli. ¿Qué tal? Bien, bien. Quería preguntarte justamente, esta semana se sesionó la Cámara de Diputados y han, digamos, ya han avanzado en la ley de financiamiento educativo, en el que aumentan del 6% del Producto Bruto Interno al 8%. Contanos un poco qué implicancia tiene esta nueva ley para la educación universitaria y en general para la educación en su totalidad. Sí, es muy importante, por supuesto, porque eso, digamos, establece un lugar preponderante de la educación pública en el PBI, el presupuesto nacional, ¿no? Eso es fundamental, y eso ha sido una gran mejora de los últimos años, ¿no? Sobre todo desde el 2013 en adelante, con el aumento progresivo de los presupuestos de ciencia y técnica, los presupuestos de educación. Eso implicó realmente mejoras sustantivas para los docentes universitarios en lo salarial. Nosotros, por ejemplo, en octubre de 2015, llegamos a el punto más alto del salario desde el 89, que digo bien, no, 87, pero desde el 87, que no se había llegado a un salario real tan alto como en el 2015, octubre de 2015. Entonces, y lo salarial es fundamental porque es lo que permite un trabajo digno y sostener una tarea como es tan importante y tan demandante, ¿no? Como es la educación superior en este caso y la educación en general, ¿no? Entonces, es fundamental eso. La cuestión es que si cambia el rumbo de la política general del país, o sea, con todos los problemas que tenemos hoy, ¿no? Sin esquivar el bulto a eso, un cambio de rumbo en el cual se vuelva para atrás este tipo de políticas de Estado, es realmente muy preocupante y muy peligroso para un país como Argentina, que basa su movimiento social ascendente muchas veces y también sus desarrollos económicos en la producción intensiva de conocimiento, ¿no? y la formación humana en términos de aprendizajes en todas las áreas. Eso realmente es un riesgo, y eso se ve en toda la comunidad universitaria hoy, no es una cuestión partidaria. Estamos viendo en toda la comunidad universitaria, todos los rectores de las distintas expresiones políticas expresan esa preocupación frente a discursos muy responsables sobre lo que es la universidad pública y lo que ha conseguido en todos estos años. Yo ahora te quiero llegar un poquito más hacia lo político. Vos como dirigente sindical, ¿qué lectura política haces del acto que hubo el día lunes con la presencia del candidato a presidente Sergio Massa en el Estadio General Paz Jr.? Me parece que fue muy positiva. Yo lamentablemente estoy con un esguince, entonces no pude ir, así que me lo perdí personalmente, pero me parece que es muy bueno porque realmente es la propuesta que de alguna manera propone justamente un aumento, o sea, preservar y aumentar los derechos laborales y
digamos, y la inversión pública, ¿no? En distintas áreas. Entonces, me parece que fue muy importante, por lo que y algunos me contaron, los compañeros que estuvieron, fue un muy buen acto. Me parece que las propuestas son consistentes, que además recupera un vínculo importante con Córdoba, ¿no? Siempre, bueno, sabemos todos, ¿no?, que Córdoba tiene siempre está un poco a contramano a veces en el camino del país, entonces es muy importante que el vínculo con Nación y que la manera en que Córdoba integra toda su capacidad productiva y su capacidad política también a un proyecto nacional es fundamental. Y bueno, tenemos una oportunidad de poder volver a encarnar eso que es la mejor historia de Córdoba, ¿no? En particular la historia sindical de Córdoba es una historia muy importante y muy rica, ¿no? Que eso se incorpore a la discusión nacional es condición necesaria para un proyecto de país exitoso. Claro, Javier, ahora te habla Sofía Corrales. Yo te quería preguntar, Javier, más como que nos ayudes a entender quizás, y también un mensaje más para el pueblo, la política que trae Javier Milei, ahora que se juntaron con Macri, ¿es tan coherente? ¿Es tan inteligente? ¿Cómo es posible que llegue a captar tantos votos en la sociedad? ¿Cómo lo analiza? Mira, bueno, sí, Sofía, muchas gracias por la pregunta. Mira, voy a darte un par de ideas personales, más que nada. Por supuesto, discutidas con una cantidad de compañeras y compañeros, pero más personales. Por un lado, lo de Milei no es un fenómeno local solamente, no más allá de los tintes locales que tiene, de los matices propios, ¿no? Es lo que en inglés se llama las alt-right, las nuevas derechas o las nuevas ultraderechas que ocurren en todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos, de España, Brasil, ¿no? O sea, Italia, Francia de siempre, o sea, movimientos de ultraderecha con discursos bastante desaforados y prácticas violentas. Está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, esto es casi, en algún sentido, se enmarca en ese proceso. Entonces, eso explica en parte el sustento ideológico, un sustento, digamos, no muy racional, pero efectivamente se basa en gente que está buscando eso, ¿no? Por otro lado, me parece que hay una base real en un descontento político por razones muy atendibles, ¿no? Una, porque los gobiernos populares actuales no están dando las respuestas necesarias a las demandas, a las necesidades de nuestros pueblos, ¿no? Eso es un hecho, el ahogo del FMI, pero bueno, también frente a esa circunstancia de restricción externa, de deuda, de dificultad para mantener el valor de la moneda, hay alternativas a hacer, y me parece que lo que faltó en el gobierno que está terminando ahora es una acción más decidida en favor de las grandes mayorías que están sufriendo el estado económico, ¿no? Sobre todo. Eso es otro factor que influye mucho también en la búsqueda de cualquier alternativa, ¿no? Y en este momento esa alternativa se vuelve a ser, curiosamente, los mismos que generaron esta situación, digamos. Entonces, esa es la paradoja de esto, ¿no? Que frente a un momento de consecuencias de gobiernos de derecha, digamos, de gobiernos conservadores, se vuelve a buscar eso como alternativa a una promesa incumplida por parte de este gobierno, ¿no? Eso es otro hecho político. Y por último, la transformación del lugar de la política, ¿no? Esa es una cosa que quizá mañana va a estar acá el profe Romero, vamos a compartir un espacio para discutir esta cuestión de la comunicación política, y tiene que ver con espacios políticos que se han construido, sobre todo en la política en redes sociales, en el área, digamos, en las redes computacionales, digamos, en las redes digitales, digámoslo así. Y ese tipo de novedad en términos comunicacionales no ha sido entendido y de alguna manera disputado por los espacios de populares o de izquierda, ¿no? Entonces, es una deuda también en la comunicación política que hay que poder, de alguna manera, resolver, digamos, ¿no? No solo se da en la forma de comunicación, sino en la forma de construcción de subjetividad. Hoy, muchas subjetividades políticas se constituyen a partir de mediaciones digitales. Y entonces hace falta intervenir ahí, tener una política de comunicación
apropiada a estos tiempos. Claro. Sí, totalmente, Javier. Yo ahora te llevo un poco más hacia la política de Córdoba. Ustedes, como gremio, como representantes del movimiento obrero, ustedes ven que forman parte también de la Alianza Unión por la Patria. ¿Ustedes cómo ven la gran cantidad de dirigentes políticos provenientes del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba que están dispuestos a jugar para la lista de Sergio Massa, caso legislador Nadia Fernández, Carlos Presa y Colón, otros dirigentes más, intendentes de varias comunas y pueblos del interior de Córdoba? Yo creo que es un acto de sensatez, enmarcado también en, bueno, la CGT con una posición muy clara al respecto, la CGT a nivel nacional. Todo eso va de alguna manera orientando, ¿no?, la política desde el espacio de trabajadores y trabajadoras, que efectivamente el sindicalismo en general en todo el país tiene una larga historia y toma posiciones que tienen que ver con los intereses de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, me parece que es clarísimo que hay un reconocimiento de la situación, un análisis que cada sindicato da en sus espacios orgánicos, y por lo tanto, y después una necesidad de poder expresarlo a la sociedad en general y a sus propias bases, ¿no? Porque es muy importante, o sea, es muy diferente los posibles futuros de la Argentina que se juegan el 19 de noviembre, ¿no? O sea, son dos caminos muy diferentes, y en uno de ellos es claro que lo que va a pasar con los trabajadores y trabajadoras va a ir en detrimento de su situación actual, pérdida de derechos, pérdida de salarios, pérdida de trabajo. O sea, es algo que está incluso dicho de manera explícita por una de las fuerzas políticas. Entonces, que haya ese apoyo a Massa, por ejemplo, hasta sindicatos que en otros momentos se han mantenido al margen de una expresión partidaria específica, convocan a esto, ¿no? Convocan o bien a votar a Massa o bien a no votar a Milei también, ¿no? Algunos otros de paso. En términos de lo que está en juego, que es, por supuesto, el camino en términos de desarrollo del país, pero también incluso está en riesgo los pactos democráticos de existencia, ¿no? Porque esta otra fuerza hasta es negacionista de la dictadura, propone salidas violentas, ¿no? Eso también me parece que ha sido algo que llevó a la reacción de toda la sociedad civil a alertar de los riesgos que eso implica para la vida en sociedad. Javier, yo ahora te quiero traer un poco más, digamos, la política sectorial de la universidad, de la academia y de la investigación, ¿no? La Libertad Avanza, en boca de Javier Milei, han propuesto cerrar o transformar el CONICET. ¿Qué nos perdemos como sociedad, los argentinos, si se cierra el CONICET hoy en día? Mira, el CONICET hoy como emblema de los espacios de investigación, que no es solo el CONICET, son también las universidades, el INTA, el INTI, la CONEA, la CONAE, digo, hay un montón de entidades, pero bueno, emblemáticamente el CONICET es como el más identificable, ¿no? Entonces, esa amenaza es a renunciar a un proyecto de desarrollo científico-tecnológico. En este momento de la historia de la humanidad es un sentido de soberanía, ¿no? Es decir, no tener desarrollo científico propio, desarrollo tecnológico propio, es condenarse a un país altamente retrasado. Por ejemplo, no sé, fíjate lo que fue la pandemia, ¿no? Hubo un aislamiento de cada país, era indispensable tener recursos humanos y conocimiento propio en cada lugar para poder lidiar con un estado en el cual el mundo se había paralizado, ¿no? Y Argentina, gran parte de lo que se pudo resolver en este tiempo fue gracias a ese capital humano acumulado de muchos años, de gente que formada, de laboratorios funcionando. O sea, se hizo mucho para mitigar los efectos de una pandemia terrible gracias a esa existencia, ¿no? de gente formada. Incluso llegó al punto de que en la revista Nature, una de las revistas más fuertes de producción científica, una editorial advierte sobre el peligro de estos discursos y de esta fuerza política para la ciencia argentina, ¿no? Y a nivel mundial hay una mirada de alarma y de perplejidad de que haya esas propuestas que van a contramano de cualquier desarrollo de un país hoy y de lo que se sabe que hay que hacer para
llevar bienestar bienestar y soberanía, ¿no? A cualquier pueblo. Claro. Totalmente. Yo ahora te quiero llevar un poco hacia un poco hacia lo ahora sí, Javier, te quería llevar un poco hacia lo política, más hacia gremial, hacia dentro de ADUC. Para ustedes, ¿cómo es la relación entre ustedes como gremio y la Universidad Nacional de Córdoba? Te pregunto esto porque tenemos gente de audiencia de todo el país y ustedes son un gremio netamente de carácter local, específicamente en la Universidad Nacional de Córdoba, y quisiera que nos comente un poco cómo es la relación entre ustedes como representantes del movimiento de los trabajadores, docentes e investigadores de la UNC con la Universidad Nacional de Córdoba. Mira, nuestro vínculo es muy bueno, muy fértil con la universidad, si bien, digamos, no compartimos nuestro sustrato político con el rectorado, en el sentido de que ellos vienen del radicalismo, nosotros venimos más del peronismo. Tenemos un vínculo muy fértil, muy bueno, donde solucionamos problemas concretos de la docencia universitaria. Hace poquito conseguimos, por ejemplo, un acuerdo en el cual existe en Córdoba, esto es un detalle, pero en Córdoba lo que llaman ayudantes B, que es un cargo que no está en el nomenclador, pero que en Córdoba históricamente había muchos, había más de 200 docentes que entonces no cobraban garantía salarial y su salario era casi la mitad del ayudante A. Y conseguimos un acuerdo hace poco, por ejemplo, para que la universidad pusiera la diferencia y entonces el ministerio pospone la garantía y entonces a cerca de 300 compañeras se les sube, pasan a estar en un cargo normal de nomenclador y significa duplicar el sueldo de ellos en ese tiempo, ¿no? Eso fue un acuerdo con la universidad por reconocer de ambas partes esa situación de precariedad y de retraso y poner recursos, la universidad pone recursos que el gremio le pide para resolver esa situación. Pongo ese ejemplo como el último que resolvimos, la última paritaria. Tenemos una paritaria local que nos juntamos mensualmente y trabajamos una cantidad de temas que tienen que ver con condiciones laborales de los y las docentes y vamos tratando inclusive de mejorar también la situación de muchas facultades que tienen, por ejemplo, muchos alumnos y pocos docentes. Trabajamos en conjunto para tratar de mitigar esos problemas y de resolver las cuestiones que se pueda localmente, digamos, ¿no? No discutimos salario porque el salario se discute a nivel nacional, pero sí discutimos condiciones de trabajo y realmente hemos resuelto una cantidad de problemas de concretos que le pasa a nuestras universidades. Claro, Javier. ¿Podríamos decir o identificar o relacionar la política que está manejando Milei, que ahora se unen Juntos por el Cambio o Macri? Están manejando una política que pareciera que nos lleva a una degradación de la humanidad, que sus propuestas son muy inhumanos incluso. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay ahí una... a ver, estamos en una etapa quizá terminal del capitalismo, digamos, ¿no? Por ahí, bueno, siempre lo fue, ¿no? Uno siempre dice que estamos en una etapa terminal, pero en que ya ciertas formas de ordenamiento de la producción no están funcionando bien, digamos, ¿no? Y donde se concentra un poder descomunal en las corporaciones informacionales, en aquellos que ya no producen, sino orientan los flujos informacionales, incluso los flujos financieros, ¿no? Esa transformación del mundo que está ocurriendo con esa gran concentración de poder. Digo, hoy justo charlaba con alguien de la universidad, ¿cuál es el tercer presupuesto más grande del mundo, ¿no? En términos de presupuesto, ¿no? Después de Estados Unidos y China. ¿Cuál es el tercer presupuesto? BlackRock. BlackRock. No, BlackRock, el fondo buitre. Su presupuesto es más grande que Alemania, Italia y Francia juntos. O sea, la cantidad de plata que maneja. Es decir, estamos en un momento en el cual el capitalismo especulativo tiene un poder superior a estados poderosos de la Unión Europea, digamos, ¿no? Y en algún sentido, este tipo de propuestas que de alguna manera se asocian a eso, se asocian a ese tipo de depredación, digamos, del mundo y de los... ¿Me escuchan? Perdón. Sí. No, disculpa que te interrumpa, que si podríamos decirlo también, capitalismo salvaje.
Sí, no escucho bien, a ver de nuevo. No, que sí, disculpa que lo interrumpí, Javier. Que Sí. si lo podríamos decirlo también, capitalismo salvaje, que se fue muy al extremo. Sí, tal cual, tal cual. Capitalismo salvaje, pero con una orientación particular, ¿no? Que es la orientación financiera que acaba con los sistemas productivos, inclusive, ¿no? Entonces, ese salvajismo está llevando realmente, por un lado, depredando recursos de todo estilo, humanos, cognitivos, naturales, ¿no? Esa depredación está tocando límites de todas las formas, ¿no? Límites del planeta, límites de los seres humanos, límites de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, frente a eso, estas propuestas hay que entenderlas en esa clave, ¿no? Son propuestas de llevar eso al extremo, digamos, ¿no? Que obviamente implica, y está dicho, pero hace falta escarbar demasiado para ver que la propuesta es dejar afuera a la gran mayoría de la humanidad, dejarla afuera de las condiciones mínimas de vida, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso es que hace falta... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué igualmente uno dice, por qué pese a todo hay gente que lo quiere votar? Y bueno, porque está construida esa imagen desde un antagonismo con otras formas que están teniendo problemas. Entonces, frente a esos problemas, el antagonismo parecería ser que hay alguna cosa mesiánica ahí que podría salvarlo, pero eso es completamente irracional y no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es justamente un agravamiento rápido y acelerado de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Sí, ahora yo por último, Javier, perdón que te dije Javi, disculpa, No, está muy bien, está muy bien. Te quería decir, ¿qué balance o qué lectura haces sobre el cierre de paritaria realizado por CONADU a nivel nacional, cuya gremio está adherido a esta confederación? Tocás un punto sensible nuestro. Estamos con muchos problemas con la CONADU porque, bueno, la mayoría de la CONADU, el 70% de los afiliados, representados los sindicatos de base, está en contra de esta conducción, digamos, ¿no? Esta conducción ganó en un congreso de dudosas características, donde se manipularon los padrones, donde se cambiaron congresales. Nosotros retiramos ese congreso por ese mal manejo que hizo la actual conducción. Se autoproclamó, autoganó con muy pocos votos, con muy pocos congresales, y después se dedicó a tratar de atacar los sindicatos que estaban en contra de ellos, ¿no? Pese a ello, nosotros nos mantenemos unidos en un frente que se llama Frente de Asociaciones de Base, que, como te digo, toda la gente que está ahí representa el 70% de la CONADU. Nos vamos a juntar acá en Córdoba después de la elección, el 24 y 25 de noviembre. Nos juntamos una cantidad de sindicatos, unos 12, 13 sindicatos, nos juntamos acá en Córdoba a discutir una nueva política para la CONADU, para poder disputar lo que están haciendo, que ha sido también parte de un proceso de degradación de la federación, ¿no? Y donde los acuerdos que firman son a espaldas de la gente. Podemos estar de acuerdo, no, son mejores, peores. Yo no estoy de acuerdo que han sido buenos, no han sido tan malos, pero tampoco han sido buenos. Nuestra situación, nosotros perdimos cerca de 30 puntos porcentuales del salario real con el macrismo, no recuperamos ni un centavo en este gobierno, ¿no? De hecho, hemos perdido un poco también con una cláusula gatillo que no se pagó al principio. Bueno, varias cosas en que no hayamos ganado con este gobierno, lo hayamos recuperado, ¿no? Entonces, algo que hemos perdido, que era mucho, que perdimos el salario real, de un salario mucho más bajo que antes. La CONADU, frente a eso, lo que hizo fue poner paños fríos todo el tiempo, y muchos de los acuerdos los hizo de espalda no dio tiempo de consultar. Fuimos muchos sindicatos, se dio una rechazo a algunas propuestas, igual las aceptaron. O sea, fueron degradando la institucionalidad de la federación. Frente a eso, bueno, los sindicatos de base nos seguimos juntando y trabajando en conjunto. Cada vez que hay una propuesta salarial, le enviamos al ministerio nuestra mirada sobre esa propuesta, nuestra contrapropuesta. No estamos en toda la paritaria, pedimos sentarnos. Bueno, es un proceso que acá termina, en cualquier caso, pase lo que pase en noviembre, habrá un proceso nuevo de discusión con el ministerio, que esperamos que reconozca nuestra entidad, que es muy grande, ¿no? Que más allá de tener una firma acordada por el ministerio, deberían reconocer que este espacio que la CONADU, la comisión de la CONADU,
ningunea, digámoslo así, tiene una fuerza política importante y representa una mayoría de docentes universitarios. Esperamos que eso sea recogido por las futuras autoridades y que tengamos un diálogo mucho más fértil ahí. Sí, totalmente, Javier. Bueno, sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina, Javier, te queremos, te queremos cerrar un montón, agradecer un montón desde aquí, de TD Ceilán, de Radio Mordisquito y de nuestro medio de comunicación multimedia Mordisquito, por ceder tu tiempo para esta entrevista. ¿Algunas palabras finales que les quiere decir a la audiencia que te está escuchando en todas las partes del mundo, de nuestro país, desde el interior de Córdoba, desde Córdoba Capital? Bueno, primero agradecerles mucho la entrevista y realmente no fue corta, creo que pude hablar todo lo que quise y no siempre se puede eso en la radio, así que primero agradecerles por las preguntas tan profundas que han hecho y por la manera de llevar adelante esta conversación, que ha sido un gusto. Lamentablemente, bueno, justo como estoy un poco herido no pude ir allá, pero la próxima que tendría ganas de acompañarlos ahí en la radio, porque realmente está haciendo un trabajo muy bueno, muy interesante en un momento que el periodismo está tan devaluado, ¿no? Muchas veces, y que hacer ese trabajo es maravilloso, me parece que es y extremadamente necesario. Y en ese sentido también esto, ¿no? Ver que hay que pensar futuros promisorios para nuestros países, para nuestras sociedades, para nuestros pueblos, ¿no? Futuros donde asumamos los desafíos que vienen con las transformaciones enormes que están ocurriendo con los procesos tecnológicos, la manera de comunicación, la manera de construcción de sentido, pero asumirlos y que los buenos viejos valores encuentren nuevas formas en estas transformaciones que no tienen por qué ser orientadas solo por las grandes corporaciones, sino también por nuestras propias inteligencias, nuestra propia fuerza. Bueno, Javier, muchísimas gracias por ceder el tiempo al Multimedia Mordisquito por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. Abrazo grande.